tardes. Un gusto, muchas ¿Cómo le va, gracias. doctor? ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por su presencia. A nombre de la Federación le doy la más cordial bienvenida. Este, pues me voy a permitir presentarlo para iniciar. El doctor Cristian Santos va a presentar el tema liderazgo y emociones para el futuro emergente. El doctor tiene doctorado en educación, es maestro en educación básica con especialidad en formación ciudadana, es tallerista y conferencista en temas de desarrollo humano, liderazgo, actitud positiva y emociones con una experiencia de 15 años. Cuenta con una doble certificación en neurociencia aplicada a la educación. Es docente del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, ISENCO, y asesor e investigador del Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del TECOMAN, especialista internacional certificado por la Federación Internacional de Especialistas FINTES. Además, cuenta con una certificación en competencia laboral en el estándar de competencias propiciar el aprendizaje significativo en educación media superior y superior. Tiene experiencia docente en educación superior y de posgrado. Es coach de vida y además realiza investigaciones en el área educativa con la línea de investigación de educación emocional y la formación de formadores. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre diversos temas educativos y es director y fundador de Crisalo, capacitación empresa que se dedica a la formación empresarial y educativa. Pues bienvenido nuevamente, doctor. El micrófono es suyo. Muchas gracias por su participación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, estimado Martín. Gracias a todos los que nos escuchan. Un agradecimiento especial al licenciado Martín, al ingeniero Martín, que nos ha hecho la invitación a Fintes, a Glose. Nos encontramos muy contentos de estar con todos ustedes y vamos a dar comienzo ya con la premura del tiempo. Sabemos que el tiempo corre rapidísimo y después de esta extraordinaria presentación que me antecedió, pues ahora vamos a hablar un poco acerca de liderazgo y emociones para el futuro emergente. Vamos a empezar con este tema contándoles una historia acerca de una persona. Este era Juan, una persona que soñaba mucho y que dentro de lo que soñaba, él siempre había dicho que quería transformar el mundo. Y así lo hizo durante un tiempo, empezó a trabajar, empezó a crear proyectos, empezó a crear diferentes cosas hasta que se dio cuenta que no estaba logrando transformar el mundo. Posteriormente dijo, bueno, no puedo transformar el mundo, pero sí puedo cambiar mi país. Siguió trabajando, siguió en la lucha, siguió en el esfuerzo. Desafortunadamente, se dio cuenta de que tampoco pudo transformar su país. Bueno, iré por algo más pequeño, me voy a ir a transformar mi colonia, voy a transformar el lugar donde vivo. Y empezó a trabajar en ese lugar, empezó a fortalecer el espacio donde vivía y se dio cuenta que tampoco podía transformar ese lugar. Muy preocupado, Juan decía, bueno, no sé qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre, ¿por qué no puedo cambiar el mundo? Hasta que al final una voz susurró en silencio de manera muy lenta y le dijo, tenemos que empezar por transformarnos a nosotros mismos. Y esa es la esencia del liderazgo. La transformación viene desde adentro y viene desde nosotros para poder transformar al mundo. No podemos transformar al mundo si no nos cambiamos a nosotros mismos. Y así como la historia de Juan, existen múltiples en el mundo. Una de ellas es la que tenemos aquí enfrente. Igual si tenemos el chat y nos quieren ir comentando, ¿quién será el personaje que tenemos aquí? El cual también soñó con transformar el mundo a su manera y resulta que en ocasiones vamos a tener impedimentos y aspectos que no nos permiten transformar el mundo, como el caso del que estamos viendo en esta pantalla. Doctor Cristian, checa tu conexión porque ya no te escuchamos. Doctor Cristian, ¿sí me escuchas?
¿Me escuchas, Cristian? Cristian, Creo que ha tenido que tener algún problema de conexión, porque no le escuchamos y bueno, sí, efectivamente me está saliendo aquí ahora un mensaje de desconexión, con lo cual ha tenido que tener algún fallo. Vamos a dejar 5 minutillos a ver si puede reconectar y vamos a intentar contactar con él por WhatsApp. claro que sí. Gracias, José Luis. Unas disculpas a los participantes, ya sabemos que son situaciones que a veces suceden. Esperemos que ahorita pueda resolver la conexión de manera inmediata para que podamos continuar. Ya me confirmó, ya estamos. Cristian, adelante. Puedes continuar. No te escucho, no se te escucha. ¿Nuevo? Hola, hola, Ahora Martín. sí, ¿Ya volvimos? sí, ya estamos aquí otra vez. Ya Puede continuar estamos con la ahí. presentación. Ya estamos de regreso, nada más si alguien me indica, si ya estamos listos. Sí, adelante, doctor. Ya estás nuevamente conectado sin problema. Bueno, así como a Paulo Coelho, se le fue la luz. A mí se me acaba de ir la luz aquí en casa, ya regresó y por eso estamos de nuevo. Y se le fue la luz no necesariamente porque haya habido un apagón como en este momento en mi casa, sino que a Paulo Coelho se le fue la luz porque sus papás no querían que él fuera escritor. Y porque para vida de que no fuera escritor, tuvieron que incluso darle hasta electrochoques. No querían que fuera escritor, por eso su carrera de escritor empezó ya cuando era bastante grande. Y sin embargo ha sido un autor prolífico que muchos conocemos, ha tenido muchos bestsellers. Lo mismo sucede con la siguiente persona que te presento. ¿Alguien lo ubica? Vayan poniendo en el chat quién será. Al igual que Pablo Coelho, él también tuvo batallas que librar y diferentes aspectos que tuvo que superar. Él es Matt Groening, el creador de Los Simpson, que seguramente hemos visto esa serie televisiva en algún momento, en algún comercial, o nos hemos dado cuenta de algo. Resulta que nadie creía que él podía ser un caricaturista y que él podía ser alguien reconocido como lo es.
Simplemente tuvo un profesor, una profesora que creyó en él. Y muchos años después, cuando él regresó a la escuela donde había estudiado, se dio cuenta que esa profesora aún tenía uno de los dibujos que le había regalado. En honor a ella, colocó uno de los personajes como parte de la serie televisiva que todos conocemos. Pero ahí no acaba la historia. Tenemos el siguiente personaje, el cual también tuvo que intentar, hasta que por fin se dio cuenta y pudo conseguir el logro de la bombilla eléctrica. Thomas Alva Edison, que no nada más inventó esto, sino que tuvo diferentes reconocimientos a nivel internacional, diferentes patentes, pero tuvo que ir luchando y encontrando esas respuestas. Se equivocó muchísimas veces hasta lograr encontrar la respuesta que andaba buscando. Esta es la esencia del liderazgo. Y como bien lo dije anteriormente, podrán apagarte la luz por un momento, pero acuérdate que esa luz siempre sale a relucir y brilla en el interior de cada ser humano. Cuestión de buena suerte, de mala suerte, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos, como dice Andrés Oppenheimer, es que el destino baraja las cartas, pero nosotros las jugamos. ¿Qué cartas estás jugando en este momento? ¿Cuáles son tus cartas y cómo estás jugando el juego de la vida? ¿Cómo te estás enfrentando a las diferentes situaciones que vives en el día a día? El destino baraja las cartas, pero nosotros las jugamos. ¿Cómo decidiste jugar tu juego de la vida y cómo lo estás haciendo en este instante? Para ello hablaremos un poco acerca del liderazgo y este liderazgo, ¿qué es la esencia del liderazgo? No es sinónimo de autoridad, no es sinónimo de dominación, aquella persona que domina al otro. El verdadero liderazgo consiste en convencer, en la capacidad de persuadir, en la capacidad de influir en nosotros para lograr aspectos en beneficio de todos. Ojo con esto, en beneficio de todos, no en beneficio de unos cuantos, porque estamos en una cumbre mundial, en una cumbre que lucha contra la corrupción. Y no podemos seguir beneficiando solamente a unos cuantos. El beneficio de todos o las mayorías. Esa es la idea y la esencia del liderazgo, la capacidad de transformación. Hemos confundido el verdadero liderazgo porque dicen, es que tiene autoridad. Hemos confundido el origen de la palabra autoridad. La autoridad viene de autoritas, que significa el que ayuda a crecer. Cuando alguien tiene autoridad, es aquella persona que te ayuda a crecer en tu vida. Analiza quiénes de tus profesores, de tus maestros o de la gente de tu vida te está ayudando a crecer. Ellos tienen autoridad sobre ti. Ese es el significado de autoridad y se relaciona muy bien con el liderazgo, un liderazgo para todos, un liderazgo donde podamos transformarnos. Y para ejercer este liderazgo tenemos muchos retos, grandes retos, y como podemos observar solamente son la punta del iceberg, porque abajo de ese iceberg tenemos un gran trabajo por realizar. Muchos aspectos que vencer, muchos elementos que tenemos que enfrentarnos y transformarnos a nosotros mismos. No me permite cambiar, parece que se atoró un poquito por aquí la presentación, pero bueno, tenemos diferentes retos en lo que cambia, tenemos diferentes retos a los cuales nos tenemos que enfrentar. Uno de ellos tiene que ver con la economía. La economía ha servido para garantizar el privilegio solamente de unos cuantos. Para muestra basta un botón. El 50%, tenemos diferentes brechas, como nos menciona Otto Scharmer, diferentes brechas que tenemos que ir definiendo o redefiniendo. Una de las brechas es la brecha de creer que nuestro planeta tiene recursos finitos. Nuestros recursos nunca se van a terminar, para lo cual estamos muy equivocados. Nos estamos acabando nuestro planeta, nos hemos venido acabando y destruyendo a nosotros mismos con todo y nuestro planeta. Hemos superado la capacidad como si tuviéramos 1.5 planetas y se estima que para 2050 estaremos acabando con la cantidad de 3 planetas al de nosotros. Es necesario hacer un alto. Es necesario reflexionar sobre la parte que nos toca a cada uno como ciudadanos de este mundo. Otra de las brechas es la economía, porque realmente el crecimiento económico de los países no tiene que ver con la igualdad que se esperaría en cada uno de ellos. Las brechas es que tenemos muchas personas sin voz, personas que no tienen voz en el mundo, que viven en la pobreza. 1 de cada 8 personas en el mundo se acuesta con hambre todos los días. Una persona de cada 8 en el mundo se acuesta con hambre. Qué bendecidos somos al tener el alimento en nuestra casa.
Qué bendecidos somos de estar aquí en este momento y de poder estar disfrutando de esta cumbre global, cuando hay personas, 1 de cada 8 se acuesta con hambre cada día. El 50% de la riqueza mundial, escucha muy bien, el 50% de la riqueza mundial pertenece al 1% de la población. Es una situación de inequidad y de falta de igualdad que existe en el mundo. Sin embargo, no es lo más preocupante. El 50% de la población vive solamente con el 1% del resto. Esto también nos pone en un tema importante a nivel económico, a nivel político, a nivel de las políticas públicas. Otro elemento es que, contrario a lo que se pensó durante mucho tiempo en fortalecer la parte del Producto Interno Bruto de los países, está demostrado que un aumento del Producto Interno Bruto a nivel internacional no se ve reflejado en la calidad de vida de sus pobladores. Escucha bien esto que digo. El hecho de que haya un Producto Interno Bruto elevado de los países no garantiza la calidad de vida de esos pobladores. Y para muestra basta un botón. El índice de suicidios en Estados Unidos es la segunda causa de muerte. Por adelante están los accidentes automovilísticos. Y yo les pregunto, ¿no hemos garantizado la parte donde logremos que nuestra población viva en bienestar? Y para ello son importantes las emociones, la felicidad, la alegría y el verdadero liderazgo. Es el liderazgo que transforma, es el liderazgo que nos permite transformarnos primero a nosotros mismos. Así como lo mencionó Charmer, tenemos diferentes retos que tenemos que enfrentar. Para ello, Charmen también nos propone explorar los márgenes del yo. ¿A qué se refiere con explorar los márgenes del yo? Con ir de adentro hacia afuera, como una especie de expansión y que logremos cambiar desde el interior, transformar desde el lugar en el cual operamos. Te pregunto, ¿desde qué lugar operas en este momento? Seas estudiante, seas profesor, seas un profesional, un profesionista en diferente área. ¿Desde qué lugar estás operando hacia afuera? Es necesario abrir la mente, el corazón y la voluntad. Dejar atrás nuestras antiguas formas de pensar, nuestros antiguos hábitos de pensamiento. Recuerda muy bien qué era antes del COVID. Esta situación del COVID ha venido también a demostrarnos y a permitirnos hacer cambios y hacer transformaciones. Mírate 1 año, 9 meses hacia atrás y te vas a dar cuenta que eres diferente, que has implementado diferentes formas de ser, formas de hacer en tu vida. Eso es parte de ir explorando esos márgenes del yo que llama Otto Scharmer. Dejar ir aquello que quiera morir para permitirle a eso que quieren hacer que renazca, a ese nuevo yo, a ese nuevo ser que está emergiendo en este siglo XXI y que el COVID no es tan solo más que una de las pruebas que nos ha permitido superar estos retos. Es necesario explorar los márgenes del yo. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que ves ahí hablando de la realidad y de cómo percibimos al mundo? ¿Qué observas en la imagen? Si estamos en el chat y alguien nos quiere ir comentando ahí para hacerlo un poco más interactivos, ¿qué observamos en la imagen? Seguramente vas a decir un niño, pero ¿qué observas del niño? Trata de observar. Te voy a hacer 3 preguntas sobre esta imagen. Quiero que nos ayudes participando en el chat, por favor. La primera es, ¿qué veo? ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves en la imagen? La segunda pregunta es, ¿qué no ves en la imagen? Y me voy a regresar. ¿Qué veo en la imagen? ¿Qué no veo en la imagen? Y la tercera pregunta, ¿qué infiero sobre la imagen? ¿Ves a un niño contento? ¿Ves a un niño feliz? A lo mejor triste. No sé, ¿qué infieres sobre la imagen? ¿Qué crees que haya ahí alrededor? Hablando de la esencia del liderazgo. ¿Qué es lo que infieres? Tenemos participaciones en el chat, excelente. Voy a ver si lo puedo abrir por aquí para observar. Dice que un niño que está trabajando, alguien que está aprendiendo. Vemos aquí algunas respuestas, excelente. Excelente, excelente. Y bueno, ¿qué infiero? Vamos a ir a otra imagen. Gracias por sus participaciones. Esta es la imagen ya con contexto. Es una imagen que salió en el periódico El Universal hace algunos años de Isa, un niño sirio,
Sabemos que la realidad a la que se enfrentan estos niños es una realidad muy distinta a los países de Latinoamérica. Los niños tienen que enfrentarse a la guerra, a la violencia, y desde muy pequeños, este niño Isa, trabaja en una fábrica de armas, porque es la realidad a la que se enfrentan en ese país, y es la realidad en la que él en su niñez tiene que afrontar. Por eso le decía, ¿qué ves ahí? ¿Qué infieres? Se fijan cómo en ocasiones solamente vemos una parte de la realidad y no vemos el contexto y lo que le rodea. Para eso el ejercicio de observar, de vernos a nosotros mismos. Debemos transformarnos y pasar de los ecosistemas donde yo me considero la base de la pirámide, donde yo soy la parte primordial de la pirámide, para pasar a lo que se denomina los ecosistemas. De un ecosistema a un ecosistema donde todos pertenecemos, donde todos somos parte. Somos parte de la naturaleza, somos parte de los animales, somos parte de las plantas. Y hemos destruido, y por lo tanto nos hemos destruido a nosotros mismos y nos estamos destruyendo. La lucha por el agua se convertirá en una de las luchas. Ya no lucharemos adelante por el petróleo, lucharemos por quién tiene agua, por quiénes tienen agua, quiénes son capaces de tener este recurso vital dentro de unos años. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, cambiar del ecosistema de yo soy la base principal hacia todos pertenecemos. Y si yo daño a un ser humano, daño a un animal, daño a un árbol, estoy dañándome a mí mismo. Una visión de liderazgo diferente, una visión de liderazgo que nos permita transformarnos y actuar desde otro sentido. El liderazgo, esa intervención del líder dependerá mucho del estado interior de la persona que interviene. En tu empresa, en tu trabajo, si eres estudiante, trabajador, profesor, a lo que te dediques, desde dónde estás interviniendo en tu lugar de trabajo. Y la calidad de esos resultados producidos por cualquier sistema dependerá de la calidad del conocimiento de la gente que el sistema que opere. Es decir, desde qué parte interior del sistema está trabajando cada uno de los componentes. No podemos transformar el comportamiento de los sistemas, es decir, de la comunidad, de la empresa, de la institución, a menos que transformemos la calidad de la atención que la gente aplica a estos sistemas. De ir al pensamiento individual al pensamiento colectivo. Por eso se habla del trabajo interdisciplinario. Se habla ahora de ese trabajo, de la creación de comunidades de aprendizaje, entre otros aspectos en el ámbito educativo. Necesitamos ir explorando esos márgenes del yo, desprendiéndonos del yo para ir al ellos, para ir al pertenezco a un todo. Así como las flechitas se mueven y se abren, necesitamos abrir y expandir esta conciencia. Empecemos a pensar sistémicamente, a pensar globalmente. En una investigación que realicé con estudiantes de la escuela normal, uno de los aspectos que se vieron favorecidos con esta pandemia fue que se dieron cuenta que había estudiantes en el mundo pasando las mismas situaciones. Falta de internet, falta de conectividad, un equipo compartido por 2 o 3 personas, desvelos, trasnochadas, desveladas, mucho trabajo, entre otras cosas. Pero ese es un elemento compartido a nivel mundial, a nivel global, con diferentes estudiantes de otros países. Ellos se dieron cuenta de que estamos interconectados. Y para ello vamos a hablar un poco de cómo le puedo hacer. La propuesta de Otto Scharmer es la siguiente: entrar a un cambio, una transformación a partir de la teoría de la U, que implica, como ya lo mencioné, tener nuestra mente abierta, el corazón abierto y la voluntad. Unir esto a esta especie de cambio de patrón mental. Y empezamos como una U, desde la parte principal de la U bajamos y vamos hacia arriba. Esa es la teoría y esta es la propuesta que yo te vengo a hacer porque me parece una propuesta interesante desde el liderazgo. Implica descargar los patrones del pasado, esas formas de pensar donde yo soy el más importante para pensar sistémicamente. Cuando tengas un proyecto, piensa en cómo ese proyecto beneficia de manera sistémica y colabora para los demás. Suspender aquellas ideas que no son útiles. Ver con otros ojos, con ojos nuevos,
ese proyecto, eso que quiero hacer. Redirigir mi atención hacia la esencia de las cosas. Percibir desde el campo y dejar ir todo aquello que no nos es útil. Empezarte a desprender de viejas ideas, costumbres, creencias. Y para lograr esa mente abierta, ese corazón y esa voluntad, es necesario conectar con la fuente, lo que llama Otto Scharmer, que está en el centro de la U. ¿Qué es ¿Qué es conectar con la fuente? No es otra cosa más que conectar con esa luz, esa chispa, ese amor, esa esencia que tenemos todos los seres humanos. Vas a decir, yo no creo que yo tenga eso. Claro que sí lo tienes. Lo que sucede es que vivimos en una sociedad y de repente hemos aprendido otras cosas. Pero conectar con la fuente es conectarte con la esencia que vibra en cada ser humano. Y desde esa esencia comenzar a actuar para subir en esa U. Dejar llegar aquello que espera que tú lo encuentres. Cristalizar esa nueva visión, esa intención. Ahora, ¿qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer de manera diferente? Crear un prototipo uniendo la cabeza, el corazón y tus manos. La cabeza, el corazón y tus manos. Para materializar estas nuevas ideas, para ejecutar operando desde esta visión de los ecosistemas y no del ecosistema. Eso es parte de lo que nos propone Otto Scharmer. Esta es la propuesta que yo traigo para ti. A mí me encanta la propuesta, el pensamiento divergente, el pensamiento flexible. Ya necesitamos líderes que piensen de otra forma, que tengan unas formas de pensamiento diferentes. El pensamiento cristalizado, el pensamiento que ha quedado ahí, ya no tiene cabida. Y más ahora con este preámbulo que el COVID ha venido a plantear a nivel mundial. ¿Y cómo podemos detectar o qué relación tiene la emoción con todo esto? Un aspecto muy importante. ¿Se han fijado que vemos a una persona y decimos, bueno, pero, por ejemplo, esa persona que tenemos ahí, ¿cuál será su estado emocional? Quienes están en el chat nos quieren compartir. ¿Cuál será el estado emocional de esa persona? O les voy a poner una más fácil. Vean cómo somos capaces de detectar estados emocionales. ¿Qué pasa con la imagen que vemos en pantalla? ¿Cuál será ese estado emocional? ¿Cuál será el estado emocional de ella? ¿Cuál será el estado emocional de él? Ya estoy viendo algunas respuestas. Excelente, muy participativos. Muchas gracias por compartir. Aquí en el chat nos dicen triste. Excelente. ¿Cuál será el estado emocional de ella, verdad? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos los estados emocionales? Porque hablando de esa esencia que vibra en cada ser humano, tenemos algo que se denomina neuronas espejo. Y resulta que estas neuronas espejo no son otra cosa que unas neuronas que están en nuestro cerebro y que descubre Giacomo Rizzolatti en 1996 y que se cuenta pues que estaba en su laboratorio y tenía él hace experimentos con monos y se dio cuenta que los monos estaban detectando en su sensor un aspecto como si estuvieran comiendo y el que estaba comiendo era era Giacomo Rizzolatti. Al final empiezan a estudiar y se dan cuenta que los seres humanos tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Estas neuronas nos permiten sentir y contactar con lo que está sintiendo el otro, con lo que está viviendo la otra persona. Ya lo mencionaba la ponente que me antecedió, que las emociones son universales y efectivamente las emociones son universales. Aquí en China, en Japón, en Corea, podemos percibir los estados emocionales porque tenemos estas neuronas espejo. Por eso podemos inferir cuál es el estado emocional de las personas que aparecen en la imagen. Y ahora hablaremos un poco de 4 componentes para el liderazgo. Dices, bueno, yo tendré liderazgo, vamos a verlo de esta forma. Si tenemos estos componentes, nos dice Daniel Goleman, podemos inferir que hay cierta capacidad de liderazgo, esa inteligencia emocional y ese liderazgo. El primero es conocerse a nosotros mismos. Decía Sócrates, conócete a ti mismo. Porque cuando te conoces a ti mismo vas a saber cuándo actuar, cómo actuar, con quién actuar de determinada forma y eso te va a permitir tomar decisiones más sabias. Otro de los puntos es el autocontrol y la autogestión. No sé si te ocurra que conozcas a alguna persona que nada más le digan una palabra o algo no le guste y explote. Ahí hablamos de una falta de autocontrol, una autogestión emocional.
Necesitamos manejar esas emociones, manejar la ira, el enojo, el estrés, la frustración y poderlas convertir también en emociones positivas. Es parte de la inteligencia emocional y este liderazgo que necesitamos en el siglo XXI. Ya hablamos de las neuronas espejo y para ello la empatía forma parte fundamental. El hecho de poder empatizar con el otro, poder estar con el otro. Resulta que mis vecinos se enfermaron de COVID cuando de recién inició todo esto en 2019. Y todo el mundo decía, no se acercan a esa casa porque esas personas están enfermas. Y era toda una familia como de unos 5 o 6. Y todos trabajan en el comercio. ¿Qué crees que iba a hacer la familia? En cuanto se sintieran bien iban a salir a vender porque ellos viven de eso. Un liderazgo implica transformar el lugar desde el cual vives hasta los lugares mayores. Lo que hizo una de las personas fue hacer una recolecta con todos los vecinos y decirles, ¿saben qué? Los vecinos están enfermos y vamos a ayudarles entre todos. Juntaron plátanos, jitomates, cebollas, lo que tenía cada quien y fueron, se los llevaron, se los dejaron afuera de su casa. La familia pudo ahí mantenerse al menos durante unos días en lo que se sentían mejor, en lo que se recuperaron, para luego poder salir a trabajar. Eso es empatía. Eso es entrar en esa acción. Eso es poder conectar con el ser humano que tienes enfrente. No te pido que conectes con todo el mundo, conecta con la gente que tienes ahí cerca, con tus vecinos, con tus amigos. Y poderte relacionar de mejor forma también es uno de los componentes. Relacionar tu habilidad social, con quién te relacionas, cómo te lo llevas con ellos. Parte de la inteligencia emocional que nos refiere Daniel Goleman. Igual retomando a Daniel Goleman, 3 aspectos o un triple foco atencional al que tenemos que poner atención. El primero, hacia ti mismo. Con el COVID-19 no nos quedó otra opción más que mirarnos a nosotros mismos. Y si lo que miras no te gusta, fue la oportunidad o es la oportunidad y sigue siendo la oportunidad de transformarlo. Se habla de este triple foco atencional, la capacidad para entender y comprenderte a ti mismo, esa atención interior. La atención también hacia los que te rodean, hacia las personas con las que trabajas, las personas con las que te desenvuelves. Pero no nada más queda ahí, sino hay una atención exterior hacia los problemas del mundo, las situaciones del mundo, porque como ya lo vimos, un volcán que explota en un lugar es capaz de generar un tsunami en las costas incluso más alejadas del país donde se originó esta situación del volcán. Eso es mirar hacia el exterior. Esa es la triple atención que nos refiere Goleman, el triple foco atencional al que hay que prestar atención desde el liderazgo. Y la indiferencia mata. La indiferencia es capaz de matarnos como seres humanos. Y si esto no es suficiente, sucedió en los campos de concentración de Dachau en Alemania. Resulta que hicieron un experimento denominado experimento cero. En ese experimento cero se sometieron a hombres de 40 años a un lugar, a un cuarto, donde no podían ver, no podían oler, no podían escuchar absolutamente nada ni nadie. El resultado fue exactamente el mismo para todos. Después de 40, 45 horas de estar en ese lugar sin ver, escuchar, oler y observar a nadie, todos los hombres murieron. Empezaron a perder la conciencia de la vida porque no había relación con absolutamente nadie. La indiferencia nos mata. La indiferencia nos mata y si no es suficiente, los experimentos del doctor Harry Harlow de la Universidad de Wisconsin, en el cual hacía experimentos con monos y al igual que el experimento anterior, lo que él hizo fue colocar a un bebé simio y su mamá, el cual los interrumpía un solo vidrio. Ellos podían verse, podían olerse porque había ciertos orificios que permitían el aroma, pero no podían tocarse. El resultado fue exactamente el mismo. Todos los bebés murieron al cabo de algunas horas. La indiferencia nos mata, la indiferencia con el vecino, con el ser humano, con la propia familia. La indiferencia es capaz de matarnos y siempre digo de broma, díganme sí o no cuando en el WhatsApp no les contestan, se sienten indiferentes y dicen, y me dejó en visto, ¿verdad? Eso es parte de cierta indiferencia, ¿verdad? Decimos, me dejó en visto y nos sentimos a veces hasta mal porque la indiferencia es capaz de matarnos como sociedad. Pero si esto no es suficiente, resulta que en los años 60 el índice de mortalidad infantil superaba el 50% a nivel mundial.
No se explicaban los científicos por qué razón los niños que nacían de 7 meses tenían mayor posibilidad de supervivencia cuando un niño de 8 meses se entendía que era más grande, que era más fuerte y que por lo tanto podía sobrevivir de mejor forma. Pero no era así. Un niño de 7 meses sobrevivía más fácil que un niño de 8 meses. Un médico hindú se puso a investigar qué era lo que estaba ocurriendo con estos niños y encontró algo maravilloso. Se dio cuenta que antes de los 7 meses, cuando el niño está dentro del vientre de la madre, se mueve, patalea, no hay nadie que le responda y que le diga, estás vivo, estás aquí, eres importante. No. Pero a partir del 8º mes sucede algo maravilloso. Cada vez que el bebé patalea, la matriz de la madre le responde a través de una vibración. Cada vez que el bebé se mueve, la misma matriz va respondiendo a esas vibraciones que el bebé genera. Y le dice, estás vivo, estás aquí, eres importante. Y el bebé se mueve y la matriz responde. Y se mueve más fuerte y la matriz responde nuevamente. Así nos sentimos cuando nos responden los demás, cuando me siento parte de, cuando soy parte de un sistema. Y esto no ocurría con los niños, porque ¿qué ocurría con estos niños cuando nacían? Nacían 7 mesinos o 6 mesinos y los mandaban directamente a la incubadora. Y ahí quien le decía al niño, eres importante, estás aquí, te quiero mucho, nadie. La indiferencia es capaz de matarnos como seres humanos. ¿Quién le decía al niño, te quiero, te amo? Nadie. Y lo que se implementó a partir de este descubrimiento es lo que se denomina el abrazo de canguro, el abrazo de contención, en el cual todos los bebés que nacen van con la madre, se los coloca en el corazón, si el bebé mueve una mano, la mamá toca su brazo, toca su mano, porque le dice, aquí estoy, estás vivo, eres bienvenido, bienvenido a la vida. La indiferencia es capaz de matarnos. Por ello necesitamos un liderazgo resonante, resonar y que nuestro liderazgo resuene. ¿Cómo podremos tener un liderazgo resonante, un liderazgo que nos permita seguir avanzando, seguir evolucionando como seres humanos? Bueno, en este video se muestra un poco acerca de este punto. No lo voy a mostrar por el tiempo que se omitió durante la presentación, pero bueno, lo que sucede es que él coloca estas latas empiezan a mover y resulta que una lata se mueve y después empieza la otra y se mueve y luego la otra empieza a moverse y la otra se detiene y van alternando ese movimiento. Este experimento tiene la intención de demostrar que los seres humanos vibramos en ciertas frecuencias y así como vibramos en esas frecuencias, resonamos en los lugares en los que nos encontramos. ¿Cómo es tu resonancia? ¿Cómo vibras como líder con los demás? ¿Cómo estás relacionándote con los seres humanos en los que te encuentras? Eso es un liderazgo resonante. Procuremos que nuestro liderazgo resuene de forma positiva a través de tus pensamientos, tus acciones, tus palabras. Ya lo decía la ponente que me antecedió, la rumiación, esos pensamientos que vienen y que a veces son más catastróficos que la verdadera realidad. Nuestra mente nos juega malas pasadas. Y si tú cambias tus pensamientos por aspectos más positivos, cambias tus acciones, cambias tus palabras, resonará mejor tu liderazgo. Para ello necesitamos expandir la conciencia, entrar en la acción, romper viejos paradigmas, empezar a abrirnos a las nuevas posibilidades que se nos están abriendo en el mundo. Abrir la mente, el corazón y la voluntad. Abrir estos aspectos a nuestra vida y encontrar y desarrollar esas virtudes universales. Observa estas virtudes que están aquí y están catalogadas como las 21 virtudes universales que tenemos los seres humanos. Pregúntate, ¿cuáles de estas virtudes tienes tú? Sabiduría y conocimiento, justicia, generosidad, gratitud, el buen humor, la esperanza, mente abierta. No es casualidad que la mente abierta sea una virtud universal, hablando de expandir nuestra conciencia y de abrir nuestra mente y el corazón. Vean, aquí está el amor como parte de una virtud universal, el perdón y la compasión. ¿Cuántos países entran en guerra porque no podemos perdonar lo que ha sucedido entre esos países? O porque hubo un error, un conflicto, una equivocación y eso genera guerras que duran durante años. Tan solo nosotros, porque a veces no nos peleamos entre familia porque hubo algo que nos peleamos entre familia porque hubo algo que generó y no somos capaces de perdonar y sentir compasión por el otro.
Menciona el Dalai Lama que la compasión es una virtud que nos permite salir adelante como sociedad en uno de sus libros denominado el libro de la alegría. Y tocante a todo esto tenemos estos objetivos del desarrollo sostenible que son las metas de nuestros gobiernos para 2050. ¿Cómo podremos hacer para poner fin a la pobreza, para que no haya hambre? Si te acabo de decir hace un momento que 1 de cada 8 se acuesta con hambre, que el 1% de la riqueza del mundo lo tiene el 50% de la población, perdón, el 50, al revés, el 50% de la población vive con hambre. ¿Cómo generamos una educación de calidad, una igualdad de género, una reducción de las desigualdades? Estos son los grandes retos a los cuales se enfrentan los gobiernos, pero nosotros somos parte de esta sociedad. ¿Cómo podemos transformar? ¿Cómo podemos generar estas fortalezas? Y ya para cerrar, quiero compartirte una historia, así como con la que iniciamos de Juan, esta es otra historia. Y se trata de dónde los dioses escondieron la felicidad. Y el ser humano y el líder, y queremos ser felices porque a eso venimos a esta tierra, venimos a ser felices. Y los dioses escondieron la felicidad y en aquellos tiempos decían, bueno, ¿dónde esconderemos la felicidad para que el ser humano no la encuentre? Uno de los dioses que era muy joven dijo, ya sé, la vamos a esconder en las profundidades del mar. Allí esconderemos la felicidad. Estoy seguro que ningún hombre será capaz de encontrar esta felicidad. Pero otros empezaron a pensar y dijeron, no, es que el hombre es muy capaz y luego diseña artefactos, diseña equipos, seguramente van a construir algo que les permita viajar hasta las profundidades del mar y van a encontrar la felicidad. Sí es cierto, tendremos que pensar en otro lugar donde esconder esa felicidad. Otro de los dioses, que también era un poco más mayor, dijo, ya sé, la esconderemos en lo alto de una montaña. Estoy seguro que ahí el ser humano no podrá encontrar esa felicidad. Sin embargo, otro de los dioses, que era el más respetado por su sabiduría y sus años, se quedó pensando un poco y le dijo, no, yo creo que los seres humanos también viajarán hasta esas montañas, viajarán hasta esos lugares y encontrarán esa felicidad y podrán conquistar montañas. No, creo que tendremos que cambiar la perspectiva. La vamos a esconder en un lugar donde nunca se imaginen que ahí se encuentra. Y desde ese día, la felicidad del hombre se encuentra en su interior. Desde ese momento, la felicidad la guardaron dentro de nosotros, en la búsqueda de que cada ser humano logre encontrarse consigo mismo y al encontrarse consigo mismo logre ser feliz. En la búsqueda de encontrarse a sí mismo, encontrar su esencia, encontrar esa chispa de luz que vibra en cada uno de los seres humanos que formamos este planeta. Y yo te pregunto, ¿y tú ya la encontraste o la sigues buscando en la montaña, en el fondo del mar, quizá en las cosas materiales, en la ropa de marca, en el auto nuevo, en la casa nueva, en la mansión? Eso es algo que nos toca a cada uno de nosotros encontrar. Mi parte, ha sido un placer estar con ustedes. Agradezco enormemente la invitación de Fintes por estar en esta cumbre mundial y deseo que seamos felices y que sigamos adelante y si no, luchemos por encontrar esa felicidad. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Interesante tema, doctor Cristian Santos. Muchas gracias por sus aportes. La verdad es que me deja un buen aprendizaje tu ponencia y vamos a invitar a los participantes, asistentes, que nos hagan sus preguntas aquí para que el doctor pueda